En Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:02 p.m. Es un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue. Saludamos a quienes a esta hora están con nosotros en DITU y en el canal de YouTube de Blue Radio, con una agenda cargada de noticias en esta semana corta, de regreso de la mayoría de los colombianos a sus trabajos y a su estudio. Comenzamos con alteraciones graves del orden público en el sur del país, un atentado contra los directivos de la cárcel de Neiva, que está en Rivera. Lamentablemente en este atentado fue asesinado un niño de apenas 11 años de edad. Las autoridades investigan y buscan a los responsables. Julio Díaz Sánchez, ¿qué se sabe sobre este ataque y sobre este hecho violento? Hola, buenas tardes. En la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Neiva permanece en estado crítico el subdirector de la cárcel de Rivera, Renato Solano Osorio, víctima de un atentado cuando se movilizaba junto al director del centro penitenciario y su hijo, un menor de 11 años, quien recibió un disparo en la cabeza y falleció horas después cuando recibía atención médica en la UCI pediátrica del centro asistencial. A través de un comunicado oficial, el gerente del Hospital Universitario, Juan Diego Fierro, informó que el subdirector Solano Osorio, quien ingresó herido en el tórax con arma de fuego, fue intervenido quirúrgicamente y permanece bajo observación estricta por parte de los especialistas. Ingresó a la institución el señor Renato Solano Osorio, paciente de 50 años de edad con herida por arma de fuego en tórax. Su estado es crítico y se encuentra bajo observación estricta. Por su parte, el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Neiva, el teniente coronel Alex Andrés Muñoz, dijo que los hechos ocurrieron en inmediaciones del cementerio Jardines El Paraíso, salida al municipio de Rivera, donde las víctimas del ataque fueron interceptadas por dos hombres armados que se movilizaban en motocicleta. Según versiones e indagaciones preliminares, se le acercaron dos sujetos en motocicleta, donde uno de ellos acciona con arma de fuego, propinándole varios disparos al vehículo y lesionando al señor subdirector y al menor de edad. Según reporte de la policía, en el atentado criminal resultaron ilesos el director de la cárcel y otra persona que conducía la camioneta. Entre tanto, funcionarios del CTI y de la SIJIN avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles y dar con la ubicación de los responsables de este hecho, que además fue rechazado por las autoridades locales y por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPET. No es el primer hecho, viene presentándose una campaña violenta en contra de los directivos del INPEC desde hace varios meses. Vamos a cambiar de tema y hablamos del bolsillo, hablamos de economía. El dólar hoy está por primera vez en varios meses cotizándose por debajo de los 3.700 pesos. Están entrando muchos dólares al país. ¿De dónde? Averígüelo, Vargas. Dari Velandia en Data IFX. Este martes el dólar estuvo influenciado por factores internacionales durante la jornada. El dato de inflación en Estados Unidos, que mostró un aumento del 0,3% en diciembre y una variación anual del 2,7%, en línea con lo esperado por el mercado. A esto se sumó la expectativa por el fallo del Tribunal Supremo sobre los aranceles y las tensiones entre la administración Trump y la Reserva Federal, que han generado dudas sobre la independencia del banco central más importante del planeta. Estos elementos se combinan con causas estructurales que vienen desde la pospandemia, como los recortes de tasas de interés y la corrección tras el ciclo alcista. En Colombia, el efecto de este contexto se reflejó en el mercado cambiario, donde el dólar rompió el piso de los 3.700 pesos y alcanzó su nivel más bajo desde junio de 2021. La divisa pierde en este momento alrededor de 50 pesos frente a la TRM vigente y se negocia en promedio en 3.667 pesos con 82 centavos, resultado de la acumulación de presiones externas y factores internos como el impacto del aumento del salario mínimo y la monetización del gobierno en el mercado. 1:06, hoy se acaba la vacancia judicial, vuelven los funcionarios de la justicia a sus despachos y en la Corte Constitucional tienen varios chicharrones de marca mayor. Uno de ellos, definir el futuro del decreto de emergencia económica firmado por el gobierno del presidente Petro a finales del año pasado. Polémico decreto, ya hay tutelas, ya hay demandas
una vez se conoció quién será el magistrado ponente de este estudio. Don Andrés Carmona, tenemos por un lado a la senadora Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, y por otra parte tenemos al Consejo Gremial Nacional. Así es, Ricardo, muy buenas tardes. Se trata de, primero, una solicitud que hizo la precandidata o candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, en un oficio al magistrado Carlos Camargo, quien es el ponente designado para el estudio de este decreto, el decreto 1390 de 2025 de emergencia económica, que busca, mediante diferentes medidas, entre ellas la recaudación de nuevos impuestos, recuperar algo de los 16,3 billones de pesos que fueron negados en la ley de financiamiento por parte del Congreso de la República. Sostiene la senadora Valencia que los efectos inmediatos de ese decreto de emergencia económica generan un impacto negativo en el país y por ello solicita la suspensión de dicho decreto. Se suma además el Consejo Gremial a través de una carta enviada al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, por parte del presidente del Consejo Gremial, Camilo Camargo, con esta solicitud también de suspender este decreto de emergencia económica mediante el siguiente argumento: impedir el uso abusivo de los poderes de excepción que socaven el orden constitucional, el principio democrático y la separación de poderes, Ricardo. 1:08, y es que les contábamos, hoy la Corte por sorteo definió quiénes son los magistrados que tendrán en sus manos tanto el decreto de emergencia económica como los decretos posteriores, los que empiezan ya y empezaron el cobro de nuevos impuestos. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. Uno de los asuntos pendientes de la Corte Constitucional, una vez finalizada la vacancia judicial, es el estudio del decreto de la emergencia económica expedido por el gobierno tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso. En ese sentido, ya se conoció que fue a Carlos Camargo, magistrado de la Corte, a quien por sorteo le correspondió ser el ponente de este caso allí al interior del Alto Tribunal. Este decreto tiene control automático por parte de la Corte Constitucional y sobre esto el Consejo Gremial ya radicó una solicitud de suspensión provisional de este decreto, que no ha sido visto con buenos ojos por distintos sectores en el país. Con esto entonces comienza formalmente el estudio de este decreto de la emergencia económica y al Alto Tribunal deberán allegarse varios conceptos, entre ellos el del Procurador General. Hablando de las relaciones tensas entre Colombia y Estados Unidos y de la situación en Venezuela, hoy a las 3 de la tarde se reúne la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. La convoca después de varios meses el presidente Gustavo Petro. 3 expresidentes han confirmado por ahora su asistencia. ¿Qué pasa a esta hora en el Palacio de San Carlos? Caterina Ávila. La comisión está citada para las 3 de la tarde y por ahora está confirmada la asistencia de 3 expresidentes: César Gaviria, Juan Manuel Santos y Ernesto Samper. El expresidente Álvaro Uribe aseguró que no asistiría a esta reunión porque desde que dejó la Casa de Nariño no ha participado en ninguno de estos encuentros, pero aseguró que se comunicaría con la canciller Rosa Villavicencio para expresarle sus puntos de vista sobre la relación bilateral con Estados Unidos y sobre la situación de Venezuela. El expresidente Duque se pronunció afirmando lo mismo y el exmandatario Andrés Pastrana, quien confirmó que estaba fuera del país, le pidió al presidente Gustavo Petro rectificar su postura ante Estados Unidos y el manejo de las relaciones y también considerar lo que llamó un apoyo al régimen de Venezuela. El encuentro se hará en la Casa de Nariño y se espera también la presencia de excancilleres como Julio Londoño, también de los congresistas de la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso. La reunión tendrá 3 momentos. El primero, en el que el presidente Gustavo Petro expondrá su postura sobre los temas a tratar, Estados Unidos y Venezuela, de cara a su reunión la primera semana de febrero con Donald Trump. Luego intervendrá la canciller Rosa Villavicencio y finalmente los asistentes a la comisión harán sus comentarios. Hay pronunciamiento a propósito de la situación en Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, específicamente sobre los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro y ahora de Delcy Rodríguez. ¿Qué dice la comisión? Salima Feris. Ricardo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que 49 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela fueron excarceladas entre el 8 y 12 de enero de este año. El organismo señaló que al menos 5 de ellas son beneficiarias de medidas cauteladas otorgadas por la comisión. En su comunicado afirman, abro comillas, la comisión enfatiza que ninguna circunstancia puede justificar la detención arbitraria, la
incomunicación, la tortura ni los tratos crueles, inhumanos o degradantes, cierro comillas. La CIDH expresó su solidaridad con las personas que han sido liberadas y con sus familias luego de un periodo, según afirman, donde se afectaron sus derechos. Además, pidió al Estado liberar de inmediato a todas las personas que continúan detenidas por razones políticas. Hablamos ahora de una carta de exministros y exviceministros de salud alertando sobre el grave panorama que afronta el sistema en este 2026, entre otras cosas porque el ministerio, el gobierno, ha incumplido las órdenes del sistema de la Corte Constitucional para garantizar la financiación del sistema de salud. Se ve lejana la cosa, pero la verdad es que en los dispensarios, en los consultorios, la gente está viviendo en carne propia la crisis que se sigue agravando en el sistema de salud en Colombia. Jessica Gutiérrez. Así es, Ricardo, muy buenas tardes. Y es que el sistema de salud colombiano inicia el año 2026 en un contexto de creciente presión financiera, según lo expuso un grupo conformado por 19 exministros y exviceministros de Salud y Protección Social en una carta dirigida a la opinión pública, pues según lo que señala, las decisiones adoptadas durante los últimos años han incidido en la financiación del sistema y en el acceso de los usuarios del servicio de salud. Pues de acuerdo con el pronunciamiento, uno de los factores centrales de esta situación es el cálculo y el ajuste de la unidad de pago por capitación. El grupo indica que persisten fallas en la aplicación de la metodología actual vigente y en el uso de información incompleta, lo que ha generado insuficiencias de recursos tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado. Otro de los puntos expuestos es el impacto del incremento del salario mínimo decretado para este año 2026. Pues según las cifras citadas en el comunicado, este aumento genera un sobrecosto cercano a los 4,5 billones de pesos para el sistema de salud, valor que no habría sido incorporado en el cálculo de la UPC. Tenía 34 años, esta canción se llama Destino Final y parece ser una premonición de lo que le pasó el sábado pasado en la tarde a Jason Jiménez, muy exitoso cantante de música popular. Comenzó la leyenda el sábado pasado en la tarde en el aeropuerto de Paipa. Este miércoles se hará un gran homenaje en el Movistar Arena. Siguen llegando a esta hora decenas de seguidores, niños, adultos mayores, que despiden a un ícono de la música popular colombiana. Allí está Nicolás Rodríguez. Los saludamos desde el Movistar Arena porque a este punto llegaron más de 100 fanáticos del cantante Jason Jiménez para rendirle el homenaje póstumo. En este momento hay varias personas entonando sus canciones y muchos de ellos lo recordaron con mensajes. Muchas personas que trabajaron con él en Corabastos llegaron hasta acá. Lo cierto, confirmado por la familia, es que por lo menos hoy, 13 de enero, el evento será completamente privado, ya que se espera la llegada masiva de amigos y familiares. Pero para mañana, miércoles 14 de enero, se espera que las puertas de Movistar Arena se abran desde la 1 de la tarde, donde se van a presentar también varios artistas de talla nacional. Estamos esperando todo acá, o haciéndole un pequeño homenaje. De Gacheta, Cundinamarca, venimos a ver a Jason Jiménez. Gacheta, Cundinamarca, con el corazón, solo un sentimiento. Venimos desde Líbano, Tolima, nos vinimos anoche en esta aventura a acompañarlos. Los queremos mucho, y pues bueno, aquí Líbano presente. Lo recordamos de corazón, humilde. Por eso estamos aquí, porque se mostró una persona humilde. Jason, te llevo para siempre en mi corazón. Te amo, Jason, te amo. Y mucha atención, porque si usted es de las personas que desea venir al homenaje que se le va a hacer al artista en el Movistar Arena, tenga en cuenta que la familia y el equipo confirmó que la entrada va a ser 100% gratis. La entrada, según lo que dicen, es que será desde la 1 de la tarde y a las 4 de la tarde se dará la apertura para que entre otro grupo de personas que quieran asistir a este homenaje, y se espera que todo esto termine sobre las 7 de la noche. Una 15, más adelante les contaremos detalles de la investigación que adelantan las autoridades para esclarecer
las causas del accidente aéreo en el que murió Jason Jiménez en compañía de otras 5 personas el pasado sábado en Paipa. Antes hablamos de noticias del mundo. Muy grave situación por las protestas contra el régimen de los ayatolás en Irán. Hay diferentes cifras, en cualquier caso brutales, que varían de entre 648, 2.000 o hasta 6.000 personas muertas por la represión del régimen. La gente protesta en las calles, primero por la crisis económica y segundo por las restricciones a las libertades. Muchas de las víctimas son mujeres cansadas de la represión durante más de 45 años de la llegada de los ayatolás al poder en Teherán. Silvia Carrasco. Las protestas que arrancaron por las dificultades económicas y que ahora exigen un cambio de régimen se han expandido a las 31 provincias iraníes, afectando a 187 ciudades. Hay un registro de casi 11.000 arrestos. Desde Londres, grupos de derechos humanos organizados por iraníes que están en el exilio contabilizaban los muertos en casi 650, pero hay informes aún no verificados de que podrían ser más de 2.000. Las calles se llenan de manifestantes al caer la tarde. El gobierno iraní impuso un apagón casi total de las comunicaciones desde el jueves pasado. Internet se redujo en un 99%. Las llamadas telefónicas internacionales entrantes siguen bloqueadas y las líneas nacionales fallan debido a las interferencias. El presidente Trump intensificó la ofensiva imponiendo aranceles estadounidenses inmediatos del 25% a cualquier país que comercie con Irán, especialmente a los socios como China, Emiratos Árabes Unidos, Turquía e India. Esto para castigar la represión allí en Irán. En sus publicaciones en su red social, Trump instó a los patriotas iraníes a protestar. Dice que detuvo las conversaciones diplomáticas con las autoridades de ese país e insinuó otras opciones mientras su equipo sopesa sanciones o ataques. Teherán califica la postura de Trump de guerra terrorista y organiza manifestaciones a favor del régimen. Estados Unidos, Australia y Francia llaman a sus nacionales a salir de Irán. 1:18, les hablamos ahora de la ola de frío en el centro de Europa, el foro de Davos y el lío con Groenlandia. Más noticias del mundo, César Moreno. Buenas tardes. La ola de frío y la lluvia helada que azotan Europa Central han paralizado los aeropuertos de Viena y de Praga y han provocado numerosos retrasos en las vías de tren y carretera. Rumania también sufre un episodio de frío extremo con temperaturas que han llegado a los 13 grados bajo cero. Escuelas y comercios se encuentran cerrados. Y cambiamos drásticamente de zona, porque la Defensa Civil Palestina elevó a 6 los palestinos fallecidos por derrumbes parciales de edificios ya dañados a causa del fuerte temporal que azota hoy la devastada Franja de Gaza. Los edificios dañados por bombardeos y la destrucción ya no ofrecen refugio seguro a los residentes de las lluvias y vientos que llegaron con el invierno. El 80% de la infraestructura de Gaza está dañada por la guerra, según la ONU. Cambiamos de tema. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y sus homólogos de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Argentina, Javier Milei y Gustavo Petro, entre otros de los 64 presidentes ya confirmados, serán algunos de los mandatarios presentes en la nueva edición del Foro de Davos del 19 al 23 de enero. El foro recibirá en total a unos 3.000 líderes económicos y políticos, incluyendo 1.700 representantes empresariales de 130 países, así como unos 60 ministros de Economía y Finanzas, una treintena de Comercio y otros tantos de Asuntos Exteriores. 6 de los 7 líderes del G7 estarán allí en esta cita en los Alpes suizos. Y por último, el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, confirmó que mañana se va a reunir con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para tratar sobre el interés de Washington en el territorio autónomo danés de Groenlandia y que el vicepresidente estadounidense J.D. Vance ejercerá de anfitrión del encuentro. Recordemos que el presidente Trump ha reiterado en las últimas semanas su interés en hacerse con Groenlandia por motivos de seguridad nacional, y aunque Washington apuesta por la diplomacia como primera vía, no descarta otros escenarios, como una operación militar. Dinamarca y Groenlandia, cuyo estatuto de autonomía reconoce el derecho de autodeterminación, han criticado las amenazas estadounidenses. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que no hay desencuentros entre los miembros de la Alianza Atlántica en lo que se refiere a la seguridad del Ártico.
1:20 y tenemos el Abrebocas Deportivo. Don Octavio, buenas tardes. ¿Qué tenemos para este martes, para esta semana corta? Hola Richie, buenas tardes. Con el saludo para todos. Hablaremos de fútbol colombiano porque hoy empiezan también una serie de partidos amistosos, pero le vamos a contar a la gente y le vamos a mostrar, Richie, la nueva camiseta de la Selección Colombia. La marca que viste la Selección Colombia acaba de lanzar una edición retro de camisetas de varios países que van a jugar el Mundial. Ahí está, mírela. Y vemos en la pantalla de nuestro canal de YouTube la nueva camiseta de Colombia que rememora la camiseta del Mundial de Italia 90. Italia 90, sí, eso le iba a decir. Es una camiseta muy, pero muy bonita. No es la roja, la del gol de Freddy Rincón, sino la amarilla, la que usaba y aquella foto que tenemos todos en la memoria del pibe Valderrama, por ejemplo. Y hoy fue presentada con Lucho Díaz como la imagen oficial de la camiseta. Ahí vemos a Lucho, el hombre del Bayern Múnich, y es parte entonces de una serie de camisetas retro que acaba de lanzar la marca en función de las selecciones que van a jugar el Mundial. Hablaremos de eso y hablaremos de muchísimo fútbol porque hoy hay copa en todos lados, en Alemania, en Italia, en España, está jugando fútbol en Turquía, Davinson Sánchez titular, hay fútbol en México, así que todos los detalles en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue. Se mete el presidente Petro también en la decisión del gobierno de Bogotá de aumentar a partir de mañana miércoles el pasaje de Transmilenio, que va a quedar en 3.550 pesos. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, dice que van a pedirle al alcalde Galán un estudio técnico con el que llegaron a esa cifra, porque el gobierno cree que el sueldo de los conductores de los buses, inclusive si sube 24%, el precio del pasaje se debería afectar máximo en 5%, que curiosamente es el aumento de la inflación. En Mañanas Blue, Johnny Rivera, cantante colombiano y amigo de Jason Jiménez, recordó cómo nació su amistad con el fallecido artista. Realmente. Esta es información exclusiva de Blue Radio. Una de la tarde, 22 minutos. De ninguna manera podría aplicarse mejor el adagio popular: tras de ladrones, bufones. Ese podría ser el calificativo para los señores de las extintas FARC, para sus cabecillas, integrantes del antiguo secretariado, que acaban de radicar ante la Jurisdicción Especial de Paz un escrito muy extenso, más de 350 páginas, pidiendo que se modifique sustancialmente la sanción propia en su contra, la condena a la práctica, aunque hay que decir que no es una sanción penal, sino es una sanción restaurativa, por el delito de secuestro, que fue la primera sanción conocida desde 2018, cuando comenzó a operar la JEP. Varias perlas hay en este documento al que ha tenido acceso en primicia Blue Radio, entre ellas que los pobres viejecitos del antiguo secretario de las FARC están pidiendo que no los pongan a desminar porque ellos no saben hacer eso. Ellos sabían cómo poner minas, pero ya no saben cómo quitarlas. Pero además dicen que la sanción podría limitar sus derechos políticos, entre otras, además de lo que han venido diciendo, que ellos no esclavizaron a los secuestrados, a pesar de que las evidencias dicen todo lo contrario. 1:24, detalles de esta primicia con la apelación de las extintas FARC ante la primera sanción de la JEP. Mateo Piñeros. Ricardo, pues el antiguo secretariado de las FARC fue sentenciado a 8 años de sanciones restaurativas en las que deben reparar a las víctimas, pero no irán a la cárcel. Esto es por los más de 21.000 casos de secuestro que se dieron durante el conflicto. Los excomandantes de la guerrilla apelaron la decisión y en primer lugar dicen que se niegan a utilizar dispositivos electrónicos para que sean monitoreados mientras cumplen la sanción. Aseguran que esos dispositivos se parecen más al sistema judicial ordinario que al transicional, y lo que proponen es que ellos entreguen algunos informes a medida que vayan resolviendo cada uno de los proyectos sin dispositivo ni monitoreo electrónico. Es que les molesta el grillete, les molesta el brazalete electrónico. Exactamente, lo que había hablado la JEP, Ricardo, era incluso de un sistema que era no invasivo, es decir, casi que como un celular, una tablet, por medio del cual
pudieran monitorear a los excomandantes de las FARC. Sin embargo, lo que ellos dicen es que eso hace parte de la justicia ordinaria y que por eso no aceptan ese mecanismo, que deben cambiar y buscar otra manera de monitorear las sanciones. Hay otra tesis en este escrito, Mateo, de los integrantes de las FARC, corrijo, exintegrantes de las FARC, exintegrantes del secretariado, que me llama mucho la atención. Sí. Dicen ellos que la JEP no los puede imputar por responsabilidad de mando. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si la JEP, si el sistema transicional justamente se cimenta sobre eso, sobre el hecho de que responden los máximos responsables de los crímenes más graves en el marco del conflicto. Ahora están echándose para atrás los señores de las FARC. Lo que dice la JEP es que ellos investigan a los máximos responsables del conflicto y asimismo los sancionan. Sin embargo, en este escrito, los excomandantes de la guerrilla dicen que deben ser juzgados por la evidencia, que se deben probar los hechos por los cuales ellos son juzgados y no por el rol que ocupó cada uno de los comandantes de la antigua guerrilla, pero piden además, Ricardo, que las acciones que hicieron los ex-FARC desde la dejación de armas sean tenidas en cuenta para redimir el tiempo de sentencia y que a los que ya estuvieron en la cárcel se les tenga en cuenta ese tiempo. Es decir, si alguno de ellos, 2 casos que hay, fueron a la cárcel, se les debe descontar ese tiempo que estuvieron en la cárcel, y si hicieron alguna actividad después de la dejación de armas, después del 2016, se les debería también descontar ese tiempo. Sí, ¿qué dice este documento, la apelación de las extintas FARC ante la sanción propia de la JEP por secuestro frente al tema de la esclavitud, que es otro que hace mucho ruido porque está plenamente documentado que, entre otras cosas, no solamente esclavizaron, sino que también fueron víctimas de violencia sexual los secuestrados por las extintas FARC? ¿Qué dicen ellos? Dicen los excomandantes de la guerrilla que ellos en ningún caso cometieron el delito de esclavitud y que eso no lo ha aprobado la Justicia Especial para la Paz, pero además dicen que la comandancia no dio la orden de que se cometieran tratos crueles e inhumanos, ni los casos de violencia sexual que se presentaron también con los secuestrados. Ahora, Ricardo, hablemos de los proyectos de sanción impuestos por la JEP. Uno tiene que ver con el desminado humanitario. Sin embargo, los excomandantes de las FARC piden reorientar bien ese proyecto, pues dicen que necesitan competencias técnicas que ellos no tienen. Le piden a la JEP, además, que no determinen las zonas en las que ellos deben vivir mientras cumplen la sanción, pues advierten que es importante que puedan seguir viviendo con sus familias. Por último, sobre las malas condiciones, Ricardo, y esto también genera polémica, en las que estaban los secuestrados, aseguran que en algunos casos esto no se presentó por las acciones o decisiones de las FARC, sino por las de la fuerza pública, que limitaron el acceso de alimentos y medicinas, y de esta manera las FARC no podían tener en buenas condiciones. Imagínese usted la evidencia de los campos de concentración del Mono Jojoy, los secuestrados enjaulados con cadenas al cuello, amarrados de pies y manos, y estos señores lo siguen negando incluso hoy, casi una década después de haber dejado las armas. En segundos, en blurradio.com, detalles de esta polémica apelación. Dará mucho de qué hablar. No están conformes los integrantes del antiguo secretariado de las FARC con la sanción de la JEP que les impuso por secuestro. También conocimos en detalle en Blue Radio el plan que tendría el gobierno para hacerle conejo al plan también que tiene el Congreso por su parte de adelantar un debate de control político a todo este decreto de emergencia económica, justo a propósito que hoy inicia el estudio en la Corte Constitucional. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, Valentina. Hay que tener en cuenta que tan pronto se expidió el decreto 1390 de 2025, con el cual se declara la emergencia económica y social, producto del hundimiento de la ley de financiamiento, desde diferentes sectores de la oposición solicitaron un debate de control político a todos los ministros del gabinete para que dieran explicaciones de los motivos que llevaron a esta declaratoria de estado de excepción. Inicialmente el debate estaba previsto para el 29 de diciembre pasado. Ese día el gobierno nacional decidió no asistir. Los 17 ministros dijeron que no iban a asistir, encabezados por el ministro del Interior, Armando Benedetti, argumentando que necesitaban los 5 días que establecía la ley para responder el cuestionario de 26 preguntas entregado por la proposición hecha por el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa. Yo me imagino que ya entregaron los resultados del cuestionario. Pues permítame decirle que no, Ricardo. Y aquí viene lo que podría ser una suerte de conejo del gobierno a esa citación de debate de control político. Mire, consultamos con la Secretaría del Senado, que es el gran notario del Congreso, el que recibe esas respuestas de los ministerios.
de los 17 ministerios a los que se les solicitó el cuestionario, 14 de ellos el día 31 de diciembre de 2025, mientras usted, yo y todos los colombianos comíamos natilla y buñuelo y nos comíamos las 12 uvas, solicitaron una primera prórroga de la respuesta de ese cuestionario. Conocimos algunas de esas respuestas y si podemos publicarlas aquí en nuestro canal de YouTube. Esas imágenes, esas respuestas argumentaban que como eran 26 preguntas, la mayoría de dependencias de los ministerios tenían que recopilar la información para responder, porque se les pregunta no solo sobre las causales del decreto de emergencia económica, sino la ejecución del presupuesto, incluso unas operaciones de crédito público, por ejemplo, al Ministerio de Hacienda. Eso, en ese caso, 14 de los 17 pidieron prórroga. ¿Quiénes no pidieron prórroga o no han pedido prórroga hasta el momento? El Ministerio de Transporte, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud y Protección Social. Queda entonces 13 ministerios. El día 9 de enero, hace pocos días, 9 de esos 17 ministerios volvieron a pedir una segunda prórroga. Ah, no me diga. Volvieron a pedir una segunda prórroga. Solo han respondido al cuestionario parcialmente el Ministerio de Defensa, respondiendo 2 preguntas, y el Ministerio de Justicia con una sola pregunta de ese cuestionario. ¿Eso a qué ha llevado? A que el senador citante, el senador Carlos Mottoa, haya presentado el 5 de enero una solicitud para volver a citar a la sesión extraordinaria de debate de control político, y hoy 13 de enero volvió a hacer una insistencia recordándole al gobierno que es su deber responder dicho cuestionario. El tema es, si no han respondido, no se puede citar el debate, o el gobierno puede argumentar que al no responder, pues no están obligados a asistir al debate. Ya el senador Carlos Mottoa anunció queja ante la Procuraduría, Ricardo. Yo le diría que podríamos titular esto la jugadita del gobierno para dilatar el estudio del Senado de la emergencia económica. En BluRadio.com, ahí están las cartas, ahí están las respuestas a la Secretaría del Senado de la República. A partir de mañana subirá el pasaje de Transmilenio, quedando en 3.550 pesos. En Mañanas Blue, María Fernanda Ortiz, gerente de Transmilenio, explicó por qué el incremento del salario mínimo impacta esta tarifa. Nuestra prestación del servicio es intensa en personal. Nosotros requerimos 35.000 colaboradores todos los días para la prestación del servicio. De ese número, el 87% gana menos de 2 salarios mínimos, es decir, se les debe modificar su salario con este incremento del salario mínimo. Todo esto hace que el 20% de nuestros costos operativos se incremente directamente con el incremento. Hay 3 líneas de investigación de las autoridades para esclarecer las causas del fatal accidente aéreo en el que perdió la vida este hombre que ustedes escuchan con esta canción, El Aventurero, seguramente uno de sus primeros y más grandes éxitos, Jason Jiménez. Kalila Peña, ¿cuáles son esas líneas investigativas? Sí, señor, mire, en esta investigación la Aerocivil está revisando el historial de intervenciones previas, la trazabilidad de la aeronave y las labores realizadas antes del vuelo accidentado. El director de investigaciones, coronel Álvaro Bello, confirmó que ya existe contacto directo con la empresa encargada del mantenimiento. Adelantando una línea de investigación sobre este hecho puntual, sobre la información técnica, sobre el soporte técnico. Ya nosotros el día domingo empezamos a tener un contacto directo con la empresa responsable del mantenimiento, precisamente para tener esta referencia y tenerlo sustentado desde evidencia factual. Otra hipótesis en estudio es la activación de una alerta en el tablero de la aeronave. Bello explicó que esta situación hace parte de la interacción hombre-máquina. Además, se está verificando el uso del celular por parte del piloto momentos antes de iniciar el vuelo. Después de verificar que este video esté directamente relacionado, que pertenezca al evento del accidente, vamos a estar verificando también por qué estaba, si era el celular, el piloto manipulando su celular antes del decolaje. El Ministerio de Transporte confirmó que la avioneta voló a baja altura y que tras un primer impacto con el suelo generó un rebote. En el segundo choque, la estructura colapsó, provocando explosiones debido a los residuos de combustible.
En Mañanas Blue, Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aerocivil, habló de la investigación alrededor del accidente de la avioneta en la que iba el cantante Jason Jiménez. Vamos en el proceso de ejecución de protocolo y metodología de investigación. Hay unas líneas específicas donde se está ejecutando esta tarea, una línea de mantenimiento donde tenemos una referencia documental donde se hace un análisis y evaluación de los antecedentes referentes a la parte de mantenimiento técnico de la aeronave. Eventos anteriores como el que se presentó en el 2024, que lo tenemos referenciado, que estamos en evaluación, en seguimiento, precisamente. ¿Qué fue, coronel, lo del 2024, qué fue? ¿Ese fue el episodio de Medellín? Son eventos operacionales que se han presentado previamente, pero al punto que le quiero referenciar es que todo el antecedente de mantenimiento y aeronavegabilidad de la aeronave reciente y anterior está sujeta en este momento a la rigurosidad de la investigación técnica. Esa es una línea que está en este momento en avance de la investigación. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Este martes, la directora del partido Oxígeno, Ingrid Betancourt, le dio el aval a Enrique Peñalosa para participar en la gran consulta por Colombia. Sobre esto reaccionó el precandidato presidencial en Mañanas Blue. Sí, un poco tarde, pero llegando todo. Claro que incluso todavía oficialmente no estoy en la consulta. Yo estoy muy agradecido con Juan Carlos Pinzón y con Ingrid Betancourt por este aval. Y espero llegar a esa consulta, que creo que es la mejor opción para Colombia. ¿Y qué falta para que usted esté oficialmente adentro de esa consulta? Pues básicamente eso, que los miembros de la consulta oficialmente acepten y que yo ingrese oficialmente a esa consulta, la cual espero estar. Doy por hecho que así va a ser, ¿no? ¿Lo tienen medio hablado? Espero que así sea, pues yo tuve muchas reuniones con ellos durante muchos meses en este proceso, todos son amigos y además creo que es la mejor opción para Colombia. Cualquiera de los miembros de esa consulta creo que sería un excelente presidente para Colombia. Creo que esa gran consulta es la mejor opción, ese centro derecha de gente íntegra, con conocimientos, con experiencia, es la mejor opción para Colombia. Entonces espero hacer parte de ese grupo. Siga la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Esta madrugada Petro convocó a sus seguidores a las calles, enfiló baterías contra lo que él llama oligarquía y oligopolios, asegurando que buscarán tumbar vía judicial el decreto con el que incrementó el salario mínimo en 23,78%. Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Día martes, día de mucho fútbol alrededor del mundo en medio de la serie de amistosos también que tienen los equipos colombianos preparándose para lo que va a ser el arranque de un nuevo torneo. Estamos también atentos a los futbolistas colombianos que están en el extranjero. A esta hora juegan por la Copa de Turquía el Feyspor frente al Galatasaray. Davinson Sánchez es titular. Están igualando 0-0 en el término del primer tiempo. También va a comenzar la serie de partidos que tienen que ver con el fútbol de Europa. Por ejemplo, a las 3 de la tarde va a jugar el Olympique de Marsella frente al Boyós en la Copa de Francia. La Roma frente al Torino a las 3 de la tarde. Estamos atentos sobre el futuro también de Duván Zapata, que en principio tendría una posibilidad de cambiar de equipo. Está detrás de Duván Zapata el Pisa, el equipo de Juan Guillermo Cuadrado, el otro equipo italiano. Está siguiendo muy de cerca el delantero de 34 años del fútbol colombiano, Duván Zapata, porque no tiene cabida hoy en el Torino. Está jugando Simeone como titular y por eso están detrás de Duván Zapata. También a las 3 de la tarde va a jugar el Newcastle frente al Manchester City en la Copa de Inglaterra. En la Copa del Rey va a jugar el Leonesa frente al Athletic Club de Bilbao, va a jugar la Real Sociedad frente a los
Osasuna y el Deportivo La Coruña frente al Atlético de Madrid en un partido histórico del fútbol español. Se van a reencontrar estos equipos en la Copa del Rey. El día de hoy también habrá fútbol en Alemania. Ya a esta hora juega el Stuttgart, que está ganando 2-1 al Frankfurt. El Stuttgart, que sigue siendo el equipo sorpresa de la temporada. Borussia Dortmund, Werder Bremen. Mainz frente al Heidenheim. Hamburgo frente al Leverkusen. Mientras tanto, en la Liga Mexicana habrá jornada el día de hoy. Estamos atentos a los futbolistas colombianos. 6 de la tarde, Puebla, Mazatlán. 8 de la noche, Necaxa frente a Rayados de Monterrey. Pachuca frente al León. Mientras tanto van a jugar Juárez y las Chivas de Guadalajara. En un día especial, decíamos, estreno de la Selección Colombia y su nueva camiseta retro. También el cumpleaños número 50 del eterno capitán de la Selección Colombia, Mario Alberto Yepes. Así que todos atentos a los movimientos, a los futbolistas colombianos y a todo lo que está pasando. Recordemos, está jugando Davinson Sánchez. En un rato juega el Torino y, por supuesto, todas las novedades acá en Meridiano Blue. Celebro estar con ustedes. Celebro que iniciemos una nueva jornada, una nueva experiencia, un nuevo periodo para dar lo mejor de cada uno de nosotros. Ánimo, en tu familia, en tu trabajo, en tus relaciones, necesitan tu mejor versión. Oye, gracias por estar con nosotros. Suscríbete y comparte nuestra información, porque en Blue la radio se ve. La caída de Nicolás Maduro tiene a los grupos ilegales pensando en su futuro. Inicialmente fue el gran disidente Iván Mordisco planteando una alianza criminal contra Estados Unidos. Una invitación para... Hablaron dos de los presos políticos liberados en las últimas horas, italianos, que ya llegaron a su país y entregaron detalles escalofriantes de la manera en la que fueron tratados. Dicen que la prisión de Alcatraz es un resort al lado de las torturas y la barbarie del régimen de Nicolás Maduro, que sigue sacando pecho con una lista que nadie puede corroborar de liberación de presos políticos y del intento de cohesión que muestra o intenta mostrar el régimen ahora gobernado por Delcy Rodríguez. Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, sí, hace 5 días se anunciaba desde el Parlamento la excarcelación de presos políticos. Sin embargo, al día de hoy, ONG defensoras en derechos humanos aseguran que solo van 56 de más de 800, aunque desde el gobierno hace 24 horas se afirmó que habían salido 116. Igual, poco más de 700 seguirían tras las rejas. Entre los que salieron en las últimas horas hay 2 italianos, quienes ya fueron recibidos en Roma por la primera ministra Giorgia Meloni, y también 3 españoles. Uno de ellos se quedó en Venezuela y 2 viajarían en las próximas horas a Madrid. Esto mientras a las afueras de varias de las cárceles los familiares siguen en vigilia. Nosotros venimos de Maracaibo, apenas supimos que iban a proceder con la liberación, decidimos viajar. Desde ese día estamos aquí acampados, durmiendo aquí, comiendo medio, durmiendo, pasando todo el día aquí. No encontramos explicación en el sentido de que si anunciaron la liberación de ellos, ¿por qué no lo han hecho? En paralelo sigue avanzando la relación económica y diplomática con Estados Unidos, aunque con algunas aclaraciones, como la que hizo la propia presidenta encargada, Delcy Rodríguez. He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quién manda en Venezuela. Bueno, aquí hay un gobierno que manda en Venezuela, aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los Estados Unidos. Y gobernamos junto al pueblo organizado. Igual la reapertura de las embajadas es un hecho y la explicación en voz de Diosdado Cabello es que de esa forma Venezuela puede dar apoyo consular a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Diosdado Cabello, recordemos, ministro de Interior y Justicia, también justificó la ahora 20 negociación de petróleo a Estados Unidos. Si le estamos vendiendo petróleo a Estados Unidos, nosotros históricamente le hemos vendido petróleo a Estados Unidos, siempre. ¿Cuánto llegamos en algún momento, Jesús, que tú dijiste? ¿1 millón? Llegó un momento que se le vendió 1.500.000 barriles, 2005. Entonces, sigamos nosotros por este camino. Entre tanto, Delcy Rodríguez sigue haciendo cambios en su gabinete, manteniendo a varios militares en su entorno. El que más llamó la atención fue la designación del capitán Juan Escalona como ministro del despacho de la presidencia. Este capitán, era antes edecán de Nicolás Maduro. Santiago, y mientras el régimen de Delcy Rodríguez trata de hacerle más ojitos a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos se está preparando para recibir a la líder de la oposición, María Corina Machado, que este fin de semana se estuvo reuniendo con el Papa. Entre tanto, también se preparan para recibir al presidente colombiano Gustavo Petro allí en la Casa Blanca. Juan Camilo Merlano.
Será este jueves en la Casa Blanca la cita del presidente Trump con la líder opositora María Corina Machado, una reunión que se da con plena expectativa de lograr una transición hacia la democracia en Venezuela en la que María Corina juegue algún papel. De hecho, un grupo de senadores republicanos están presentando una resolución en el Congreso para que se reconozca que María Corina y Edmundo González deben encabezar esa transición hacia la democracia. No obstante, simultáneamente, el presidente Trump sigue destacando la actual cooperación con autoridades interinas en Venezuela, concretamente Delcy Rodríguez, sobre la cual ha dicho es posible que se reúna en un futuro. Y a propósito de reuniones, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, ya se encuentra en Washington encabezando una agencia preparatoria previa a la visita del presidente Petro para la primera semana de febrero. La visita de Sánchez destaca que la lucha contra el narcotráfico será un punto central de la reunión del presidente Petro con el presidente Donald Trump. Divisas, bolsas y mercados en Meridiano Blue. No pudo resistirse más, comenzó en firme la cuesta de enero. Todo sube en el país y más cuando hay indicadores como el aumento del salario mínimo en 23,78%. Han tenido que subir su precio los comerciantes, a pesar de que el gobierno dice que eso es especulación. No, todo sube en el país. Vaya, haga mercado. Haga el ejercicio y verá que las cosas no están fáciles. Laura Olarte, ¿cómo le fue haciendo mercado en Bogotá? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El 2026 llegó impactando el bolsillo de los colombianos. Justamente hemos estado hablando con ellos y también con los dueños de los establecimientos de comercio, quienes nos han mencionado que los productos han venido aumentando de un 5% a un 25%, sin importar el tipo de establecimiento de comercio. Esto es lo que nos dicen los ciudadanos. Yo compraba 50.000 pesos y hoy debo pagar 70.000. Ahorita ya me ha subido por lo menos unos 10, 15 mil pesos más de lo que yo gastaba antes. Las verduras y las frutas han elevado su precio desde los 500 pesos hasta un poco más de los 1.000 pesos la libra, variando su costo según el producto. Hablan los comerciantes. Es el tomate que pasó es una canasta de costar 60.000 a 100.000 pesos, el plátano de 80.000 a 110.000. Porque en diciembre encontrábamos la canastilla en 100.000 pesos, hoy ya está en 170.000 la naranja Tangelo. El pollo y la carne de res tuvieron un aumento de 400 pesos a 1.000 pesos y mientras tanto los embutidos subieron su precio de un 5 a un 6%, teniendo del 2024 al 2025 una variación entre 250 pesos a 400 pesos. Producto de salchicha te costaba de 5 unidades 6.500, hoy en día ya va a quedar para 6.800. El famoso corrientazo también subirá. Actualmente el valor promedio de un corrientazo es de 14.000 pesos en adelante. Sin embargo, estiman que aumentará por el incremento de diferentes tarifas que rigen desde este mes de enero. El ejecutivo, el corriente o los especiales todo van a subir 500 pesos, pero ya más adelante verá si se les sube un poco más dependiendo de la variedad de precios. Independientemente del medio de transporte, hay preocupación en los ciudadanos por el alza del precio del combustible. No he podido volverle a colocar en todas las tanqueadas extra, ahora pues toca una extra, una corriente. Incluyendo el Transmilenio no va a ser fácil para ninguna de las personas que tenemos que movilizarnos no solamente una vez, sino 2, 3, 4 o 5 veces como yo. Los precios aún no son fijos en todos los establecimientos. Se espera que esta semana el precio de varios productos como los paquetes, dulces, lácteos, entre otros, aumente. Laura, y también en Cali el corrientazo y en especial el transporte público hacen parte de esos temas que ahora les va a tocar sacar más plata en el día a día. Alejandro Muñoz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Terminadas las fiestas, todo vuelve a su normalidad. En Cali, por ejemplo, ya empieza a incrementar el precio de algunos productos, bienes o servicios. Por ejemplo, el transporte intermunicipal hacia algunos corregimientos y veredas subió un 70%. Mientras tanto, el masivo incrementó 300 pesos, pasó de 3.200 a 3.500. Nosotros justamente estamos aquí en la estación del masivo del estadio en el sur de Cali. Llegamos hasta acá para preguntarle a los ciudadanos, a los usuarios qué piensan de este incremento y esto fue lo que nos dijeron. Yo no estoy de acuerdo con ese incremento porque yo soy usuario constante y siempre 2 pasajes al día pues van sumando. Eso en la quincena es como si le quitaran a uno un almuerzo y uno que es trabajador pues lo nota pues en ese transporte del día a día. Además el servicio no es muy bueno, ¿no? El incremento del mío sí me ha afectado bastante porque yo vengo desde Jumbo, me toca abordar otro transporte acá y pues que ganamos no alcanza a cubrir el gasto.
Y es que según el gremio de la gastronomía, el año pasado el almuerzo tipo corrientazo se conseguía en 15.000 pesos, pero este año se consigue en promedio entre los 15.700 y 16.000 pesos. Estuvimos también en la Galería de la Alameda para conocer si los productos de la canasta familiar han tenido o no variación en sus precios. Esto nos dijeron. En este año no he visto que haya subido nada, simplemente un poco la habichuela, pero de resto los precios están estables a lo del año pasado. Hay que mencionar que el DANE informó que la inflación en el país del año pasado fue del 5.1%. En Cali la cifra, por ejemplo, cerró en 4.82%, lo que la posiciona como una de las ciudades con el menor aumento de precios en Colombia. Desde Cali, Alejandro Muñoz, Blue Radio. Unas 50 minutos, usted que compra tinto en la calle, don Felipe García, ¿a cómo está el tinto en Bogotá? 1.200, 1.400. ¿Saben cuánto está en Medellín? ¿Cuánto? 1.500. Y 100 pesitos más caro. 1.500 el tintico en el centro de Medellín. Queda más cerca a la montaña. Sí, pero es que imagínese usted, es más frío Bogotá, doctor. 1.51, los países también se quejan por la cuesta de enero, suben los precios, incluso los pasajes del metro y los costos de arriendos y de alimentos. Héctor Santamaría. Como las lluvias, así cayó específicamente los incrementos en el día de hoy que muchos después de las vacaciones empezaron a ver reflejados cuando se montaron en el metro, en el bus o incluso cuando fueron a pagar algunos elementos de la canasta familiar. Especialmente la gran preocupación es para el transporte. 390 pesos subió el metro y los servicios de buses intermunicipales del Valle de Aburrá, pero también subieron de las distintas subregiones que llegan a Medellín. Yo digo, Girardota, hoy cobraron 200 pesos más, en el metro subió como 300 pesos. Este año empezamos con el transporte urbano acá en Medellín, que subió 400 pesos. Yo en el municipio de Guarne hasta Medellín, el año pasado el pasaje tenía un costo de 6.500, para hoy pagamos 8.000 pesos por pasaje. Otro dolor de cabeza sin duda es el incremento en el valor de los arriendos en la capital antioqueña y el Valle de Aburrá. 1.900.000 y hasta ahorita pues tengo entendido que va a ser 2.100.000. Y en Barranquilla ni en la plaza de mercado les está alcanzando para comprar los alimentos básicos. Están esperando entre tanto el aumento del transporte público. José Palma. En Blue Radio nos acercamos a la comunidad en Barranquilla para hablar acerca de la realidad económica con la que empezaron este 2026. En el mercado, por ejemplo, comerciantes denuncian incrementos para sostener su mano de obra. Eso es apenas obvio, porque ese aumento desbordado hace que todo se salga de control. Y venimos manejando una economía apretada, por ejemplo, los salarios. Automáticamente teníamos 8 trabajadores, bajamos a 5. Los clientes del mismo modo también dicen que tienen que sacrificar unas cosas para comprar su pan diario. Todo está por la nube, yo vine a comprar, no encontré nada porque todo está por la nube y no hay pescado, ya todo se ha acabado, entonces no sabemos cómo vamos a hacer en este país en el 2026. Y en Bucaramanga también se queja la gente por la cuesta de enero, por las salsas. Natalia Carrillo. Bucaramanga tiene la mayor inflación por segundo año consecutivo en Colombia, con una cifra de 5,78. Nos vinimos para las calles a preguntarles a los bumangueses cómo este alza ha afectado sus bolsillos. En Bucaramanga, el transporte es uno de los rubros que más subió en este 2026. Por ejemplo, una carrera mínima en taxi pasó de 7.800 pesos a 9.100 pesos. No, sí, bastante, porque eso ha aumentado demasiado. Nos lleva a una situación muy dura. Anteriormente de acá yo pagaba a mi casa 15.000 pesos y ahora por ahí diga usted unos 20. La carne y el pollo también están por las nubes. En las comidas, en los restaurantes, el mercado, como si está la plaza de mercado y todo de verdad ha subido y nos afecta. Ya uno se va con 300, 400 y eso es una bolsita pequeña, o sea, ya no alcanza. Y también el otro sector sobre el que está la lupa puesta es el de la vigilancia privada a propósito del incremento del salario mínimo. Hablaron los gremios y están contando cuáles serían las afectaciones que tendrían. Felipe, buenas tardes. Sí, señora Valentina, el gremio de la seguridad privada advierte que no es preciso hablar de despidos masivos, ya que el servicio en Colombia sigue dependiendo en gran medida de la vigilancia presencial, lo que limita, por supuesto, una reducción significativa de personal
Nacional en este sector. Según Joe Quintana, director ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Privada, las tarifas del sector están reguladas por la supervigilancia en salarios mínimos mensuales legales vigentes, y estas tarifas cubren salarios, prestaciones y recargos que representan cerca del 85% de los costos del servicio, mientras que los márgenes de utilidad de las empresas no superan el 4 o el 5%, por lo que dicen ellos, es falso decir que cada dueño de empresa de seguridad privada gana el doble por cada vigilante. Escuchemos. Más allá o no de que se vayan a ver implicaciones o se vayan a tener implicaciones de despidos masivos de vigilantes que prestan el servicio, esto también es concertado porque ahí hay un tema, digamos, que cobra mucha luz y un norte. Dice el sector que mantiene diálogos con el gobierno para evaluar el impacto del alza del salario mínimo en un contexto donde avanza la tecnología, pero la vigilancia presencial sigue siendo fundamental y requiere mejores condiciones para los trabajadores. Ahora en Meridiano Blue. 1:56. ¿En qué va la nueva pelea en el gobierno? Las denuncias del ministro de Justicia sobre posibles casos de chuzadas en su contra con Pegasus, acusando al ministro de Defensa. Luego le bajó un poquito el tono, pero no quedó una buena sensación. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. El ministro de Justicia encargado, Andrés Hidárraga, hizo una muy grave denuncia sobre el uso del software espía Pegasus en su contra y de su familia. Allí lo que señaló Andrés Hidárraga es que ya puso de presente esta situación ante la Fiscalía y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero lo grave es que según el informe forense en manos del jefe de la cartera de Justicia encargado, da cuenta de que la infiltración habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado, específicamente del Ejército. Sin embargo, en una rueda de prensa que entregó el ministro de Justicia encargado para ahondar sobre este tema, aclaró este punto en específico sobre el Ministerio de Defensa. Pero no necesariamente estoy diciendo que Pegasus lo hayan ordenado desde el Ministerio de Defensa. Lo que sí puedo, y está documentado, es que desde el Ministerio de Defensa se dieron las órdenes de contrainteligencia. Nosotros creemos que Pegasus lo tenía la Policía Nacional. Y ahora con esta situación, pues necesitamos saber si es que fue la Policía Nacional, en el caso de mi infiltración, o también otras entidades del Estado como el Ejército o la Contrainteligencia también tienen control de Pegasus. En ese mismo sentido, el ministro de Justicia encargado le pidió a la Contraloría que verifique el uso de los gastos reservados del sector de la defensa, esto según él con el fin de establecer si estos recursos estarían siendo utilizados para fines distintos. A propósito, el ministro de Defensa convocó a la cúpula militar y a todos los organismos de inteligencia ante estas denuncias. Antes del Blog Deportivo hay confirmación grave de denuncia que hacen unos sectores sobre el traslado de las reservas de pensiones y cesantías de los maestros para cubrir el déficit del componente de salud. Esto lo confirma el FOMAC. Jessica Gutiérrez. Así es, Ricardo. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAC, presenta una insuficiencia financiera en el componente de salud en un contexto en el que los gastos superan los ingresos disponibles en un 184%, según información divulgada recientemente. Pues de acuerdo con los datos conocidos, durante el año 2024, el déficit del sistema de salud del Magisterio alcanzó los 2,1 billones de pesos. Esto para cubrir parte de un desbalance se efectuó un traslado de recursos por 1,17 billones de pesos desde las reservas de pensiones y cesantías del fondo. De este monto, más de 800.000 millones de pesos corresponden a recursos pensionales y más de 200.000 millones de pesos a cesantías conforme a la información financiera disponible sobre la operación. Consultamos al FOMAC y la entidad confirmó la veracidad del traslado de los recursos e indicó que esta medida había sido informada con anterioridad por el entonces vicepresidente del fondo, Aldo Cadena.